Rafael, ¿cómo está usted? Bienvenido. Daniel, me encanta verte. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, y Kevin también, ¿cómo me le ha ido? Un saludo para todos los que nos están oyendo. Un placer también estar aquí en el cartel de la amiga. Bueno, aquí charlamos como amigos, debatimos sanamente y yo quiero comenzar por algo que ustedes en una tienda. ¿Por qué el interés de ir a hablar con Garavito? De sentarse frente a un monstruo de esos y decir, venga, cuénteme de su vida, charlemos, ¿por qué? ¿Por qué les nació a ustedes decir, camine por donde Garavito? Dale, Kevin, que tú lo conseguiste. Bueno, yo creo que... Tú eres el culpable. Exacto, bueno, Kevin fue el contacto, digámoslo así. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué a usted, Kevin, se le pasó por la mente decir, venga, vamos y que entrevistamos a Garavito? Pues yo creo, Dani, que es parte precisamente de la introducción que ahorita dabas y es el por qué, ¿no? Es aleatorio, venimos a la vida con ese chip de maldad. Yo creo que la pregunta que más me hice y yo creo que no a esta edad, sino a más temprana edad, fue precisamente eso, ¿por qué alguien tiene que morir de esa manera? ¿Venimos con una sentencia o definitivamente tenemos como una libertad como seres humanos, un libre albedrío, como lo dice la religión, de coger a un niño y masacrarlo, hacerle todo tipo de aberraciones? Como que esa pregunta desde muy niño, desde que vi por primera vez a este tipo en televisión, que lo entrevistó Pirri, Ajá. yo decía, hey, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué venimos como destinados a una vaina de esto si menos un niño, ¿no? Que digamos que cuando una persona muere en esas condiciones pues ya mayor, de pronto muchos sacamos conclusiones o conjeturas como las que tú decías, que puede ser el karma, puede ser, no sé, algo hizo en su vida pasada, pero un niño, ¿por qué? ¿Por qué tiene que tener ese destino? Y creo que eso fue, todo ese sinfín de preguntas fueron los que me hicieron como un día decir, venga, este tipo, más allá de sacarle lo que ya todo el mundo le ha sacado, y es que mató, que torturó, Sí. yo creo que psiquiátricamente, yo creo que incluso nos dimos el reto hasta espiritualmente hacerle un cuestionario y decirle, venga, usted que dice que cree en Dios y todo, pues esta Biblia que es la que usted lee, dice esto y esto y esto y esto, y eso lo hace responsable a usted como ser humano, ni siquiera Dios hace responsable. Entonces yo creo que esas fueron las preguntas que al principio empecé a plantearme y pues las que me llevaron a conseguir a Luis Alfredo Garavito. Kevin, ¿usted que contactó así a Garavito, encontró esa respuesta? De si fue él como ser humano y su libre albedrío, si fue un tema psicológico o si fue un Dios que le designó esa misión del mal. Yo creo que sí fue la decisión propia. Okay. Porque psiquiátricamente hay psicopatías muy grandes, muy altas, en un nivel muy grande, pero no todo el mundo decide matar. Por ejemplo, he leído varios estudios y dicen que muchos de los psicópatas están en altos cargos, incluso han sido presidentes, han sido gerentes de empresas multinacionales y no todo el mundo viola, mata, decapita a un niño. Entonces yo creo que Garavito sí tiene una responsabilidad y yo creo que quitarle esa responsabilidad sería decirle que está loco, o que es un designio de Dios, o que es un designio de cualquier entidad, como usted lo llame, Buda, el universo, o el trasegar de la vida lo volvió así. Yo creo que eso sería quitarle la responsabilidad a Garavito. Yo creo que lo mejor es precisamente lo que nosotros percibimos, y es que al día de hoy él todavía decide ser malo, todavía decide arreglar el juego, porque quizás él en su mente lo ve así. Ahorita tú hablabas como, bueno, ¿será que entro al papel de la vida, sí, o al juego, al videojuego, diciendo voy a jugar de malo? Pues yo creo que él sigue jugando de malo, y un malo, digamos que para la audiencia se volvió atractivo porque es un tipo que más de un juego escribió una película en la cual es el director, pero también es el guionista y también es el protagonista de su propia historia, y así lo hace saber cuando uno habla con él. Kevin, ¿usted cree en un Dios protector? Sí. ¿Un Dios que nos cuida? Sí. ¿Dónde estaba Dios en esos niños que cayeron en las manos de Garavito? Porque de pronto uno dice, bueno, a Garavito Dios lo olvidó, hermano. Usted decidió ser malvado, listo, hágale. Pero si está ese Dios protector, que tocamos mucho ese tema en lo paranormal, esos niños que se cruzaron con él en la calle, en el momento que cayeron en las garras de él, ¿dónde estaba Dios en ese momento?
Pues Dani, yo creo que yo podría darte acá una respuesta súper espiritual y quizás convincente o tratar de convencer a la audiencia de algo. Pero la verdad es que ese fue un choque que tuve constantemente porque Garavito ya lo habían entrevistado solo 2 personas anteriores a nosotros, a Rafa y a mí, que fue Pirri y un español. Sí, señor. Y ellos 2 eran ateos. Entonces yo creo que era la primera vez que una persona que quizás cree en ese Dios protector iba a entrevistar, iba a tener frente a este tipo y iba a poder debatir ideas que quizás para uno son una verdad. Entonces cuando empecé a tocar este tema, yo creo que eso fue lo que más me chocó y yo creo que fue el reto emocional más grande que tuve y fue quizás cuestionarme eso. Decir, bueno, si me han enseñado que hay un Dios que cuida, que hay un Dios que nos ama, que hay un Que Dios nos que protege. está ahí para protegernos, pues ¿dónde estaba? Ajá. ¿Dónde estaba? Pero no, yo no creo que le haya encontrado una respuesta a eso. Lo que sí creo es que este es un trasegar, es un paso corto. Yo creo que sí creo en ese cielo, en esa justicia, en esa deidad, y creo que esa infinitud tendrá algo para esos niños mucho más bondadoso que el paso acá, ¿no? Rafael Poveda, que está aquí con nosotros, tener a Garavito frente a frente, ¿sintió miedo? ¿Qué sintió usted cuando lo tuvo así sentado al frente? No, nunca. Ningún miedo. Más como repulsión. Porque eso es lo que provoca a él. Bastante difícil estar con él. No porque el tipo sea o físicamente nos iba a amenazar de ninguna manera. Creo que contigo sí pasó algo, pero yo nunca lo sentí así. Es una persona, yo soy más alto que él, un poco más acuerpado que él. O sea que en ese sentido no. Claro, era una mirada intimidante, es una mirada de un ojo, como si te llega a los huesos. Y es una persona que a propósito trata de intimidarte. No sé si trata o de por sí él es así. Pero me daba como mucha repulsión. Desde el primer día que fuimos, eso fue en febrero del 2020, Okay. fuimos a la cárcel. Estuvimos los 2 con Garavito durante 5 horas sin cámaras y llegábamos a ir a conocerlo. Al principio fue una persona muy amable. Yo creo que me causó más repulsión posteriormente cuando lo entrevistamos que la primera vez que lo entrevistamos o que la primera vez que lo conocimos, porque Ok. llegamos como con esa curiosidad de saber cómo era este personaje. Obviamente que yo sabía qué era él, quién era él. Habíamos investigado el libro de Esteban, fue uno de los libros que leímos, el Ok. otro fue un libro de Aranguren, porque tuvimos que correr porque del momento en que nos dio permiso al momento que lo solicitamos, las entrevistas en el IMPEC, habían pasado, ¿qué? Una semana. Entonces, teníamos que correr porque en esa época el director del IMPEC nos dijo, Rafa, pero tiene que hacer las entrevistas rápido porque ese tipo se va a morir. ¿Cómo así? Si tiene cáncer. Entonces se va a morir. Pero bueno, comenzamos a correr, comenzamos a hacer mesas redondas con investigadores, con psiquiatras, con psicólogos, con personas especialistas para saber cómo abordar una persona así. Yo elegí algo, para mí fue una sorpresa, vuelvo a decirte, yo elegí algo de no ver la entrevista de Pirri, yo no la vi, Ok. no vi la entrevista al español porque no quería meterme nada en la cabeza. Llegar limpio. Llegar fresco, Sí. limpio y comenzar a hablar con él. No por nada, me han hablado muy bien de las entrevistas de Pirri y la del español, pero más quería yo como que llegar a... me parece que el estilo que yo tengo para llegarle a la gente es, yo quiero preguntarle cosas, no quiero juzgar a nadie. Ok. Quiero llegar y preguntarle y por qué y tratar de meterme por todo lado y escuchar mucho. Pero para mí fue una sorpresa porque en enero, un mes antes, me llamó Kevin y me dijo, tengo a Garavito. No tenía ni idea que lo estaba buscando. No sabía que él le había escrito a Garavito y también le había escrito a Popeye. Yo entrevisté a Popeye en Cómbita 7 veces.
y hice muchos reportajes con él, pero no sabía que él lo había escrito a los dos buscando entrevistas. Era un chico de 19 años que yo le estaba dando una oportunidad para hacer periodismo en la empresa, en Testigo Directo, y bueno, que era como seguramente deslumbrarme, dijo, va a conseguirme unos de estos tipos. Persona. Y yo, imagínate, me llama en enero y me dice, tengo a Garavito, ¿y cómo así? Y en febrero fuimos a verlo, y fue muy, muy extraño. Y hablando, mira que hablando de Popeye y hablando de Gravito, Popeye no me causó esa repulsión, aun cuando tú le preguntabas a Popeye y te decía que él había tenido que ver en 2000 muertes y había matado a más de 300 personas. Eso no quiere decir que era más malo o menos malo, era mi percepción, a una persona que yo no percibía esa aura dentro de la entrevista tan pesada como lo que nos sucedió con Garavito. Con Garavito uno se sentía que había como algo pesado en el ambiente, como que todavía me están dando como... ¿Sí me entiendes? Sí, estar en una habitación Popeye era como más curioso, Popeye era más charlatán. Naturalmente se expresa muy bien, habla bien, él sabe lo que está haciendo, pero eran completamente diferentes. Estamos hablando de Garavito, sí, este monstruo que está tras las rejas, que ustedes ya han oído, mató cerca de 200 niños, y está Rafael Poveda con nosotros y Kevin Pinzón, quienes lo entrevistaron. Ahorita yo lo decía antes de Rafael de que ustedes llegaran, y yo decía que la maldad genera morbo y es un negocio en el fondo. Ponía yo un ejemplo, la serie de Pablo Escobar en Netflix sigue siendo tendencia top 10, no sé cuántos años lleva. Y le contaba yo a mi audiencia que mucha gente, y me ha pasado, porque acá dicen, ustedes promoviendo el mal, hablando de Escobar, no sé qué. Yo le digo a la gente, mire, es lo que se consume. Es la triste realidad. ¿Ustedes pensaron en eso cuando Kevin llama a Rafael y dice, tengo a Garavito? Porque de pronto Rafael dice, yo no quiero encontrarme con ese monstruo. Ni quiero darle más papel, ni protagonismo, ni 2 libros para el hombre. Rafael, ¿por qué? Pero perdóname, Daniel. ¿Por qué Cero protagonismo en los 2 libros. Cuando los vean, 0. El hecho de que sea Garavito es contar una historia. Ok. Pero si alguien lo leo, en la Feria del Libro compraron, no fue 1.200 libros, fue uno de los stands, pues nosotros tenemos una nueva editorial, Testigo Directo Editorial, y yo le digo a la gente, si usted encuentra una palabra en donde yo trato de hacer a Garavito como alguien grande, tanto de Tras la sombra de Garavito, sí, o El reflejo de la bestia, que es una novela, yo dejo de hacer periodismo. Porque nuestro el gran desafío, Daniel, perdóname que te haya interrumpido. No, porque esa es la respuesta, porque mucha gente le dice a uno, ¿por qué novelas de esto? ¿Por qué libros de esto? Y ahorita me pasaba y alguien me dijo, pero otra vez, entonces, sacándole negocio a la maldad, ¿no? Entonces, por eso quería conocer la respuesta del autor, de los protagonistas, porque yo no puedo responder por ustedes. Yo le decía, la gente dice, otra vez, claro, negocio, claro, libros de Garavito y se estalla a la venta. Mira, Daniel, y estas son las reacciones que uno coge de la gente, porque nuestro gran desafío fue la Feria del Libro, y ahorita, bueno, el libro aparece en diferentes lugares, está en todas las librerías y ya pronto estará también en las grandes superficies como El Éxito. Y cuando tú comienzas a escuchar a las personas que leyeron los libros duros que ponen a muchas personas a llorar, pero que muestran una realidad, y era la manera como podíamos contar algo de manera de que la gente lo pudiera leer de principio a fin. Tras la sombra de Garavito tiene como protagonista a Kevin, porque además Kevin no solamente se dedicó, o nos dedicamos durante más de 30, 40 horas a entrevistar a Garavito, sino él fue a diferentes lugares buscando mamás, hablando con ellas, como que llevando todo eso, y queríamos saber de todo lado. Y eso era para nosotros absolutamente importante. Y El reflejo de la bestia es una novela. Es una novela basada en la vida real. Es más, al comienzo
El comienzo es Nacederos, en Pereira, en donde encontraron ¿cuántos niños? 13 niños. 13 niños, como los restos de los niños, que aquí hay una cosa extraña, ponle atención. Y nos llamaba mucho la atención. A mí Garavito me confunde mucho, el tema de Garavito. Yo no he sido tan profundo como Kevin en el sentido de los psicópatas. Pero aquí también hay algo muy malo, como un pacto con el diablo. O era solamente una excusa, pero yo sentí eso, yo sentí esa energía. Algo oscuro. Sí, algo oscuro. Este no es un tipo normal. Obviamente que era un psicópata, pero era alguien concentrado en leer temas del diablo, en hacer pactos con el diablo, que nos contó que estuvo en un sacrificio de un niño en Bogotá, en el sur de Bogotá. Él no participó en el sentido de matarlo, pero estuvo ahí presente. Pero cuando te digo de Nacederos, Nacederos es un lugar que no queda tan lejos de Pereira, es prácticamente la salida hacia el aeropuerto. Un barrio más. Creo que al lado del batallón, ¿cierto? Sí, al lado del batallón San Mateo. Y entonces, esos niños, tú sabes que cuando muere una persona o cuando muere un animal, pues están los chulos o los gallinazos. Claro. Nunca aparecieron. 13 niños. Y entonces, ojo que yo estoy de pronto inventando cosas. No, pero no inventando. Yo no sé. Aquí abordamos todos esos temas precisamente. Acuérdese que uno es medio normal, podríamos decirlo, nada. Yo no me meto mucho en estos temas. Era un tema que nos metíamos por primera vez y más aquí impulsados por Kevin. Pero eso me llamaba la atención. Y yo decía, este tipo tuvo que haber hecho un pacto con el diablo. Este es un tipo, o sea, usted, es un tipo malo. O sea, Rafael, después de esas charlas con este monstruo y que este programa, este espacio es paranormal, ¿usted sí siente que ahí hubo fuerzas oscuras, llamémoslos así? Pues él decía que él llegaba a diferentes pueblos, era un tipo nómada, llegaba y se hacía al lado de las terminales de buses o al lado de las plazas de mercado, las galerías. Puntos como masivos. Masivos, pero muy humildes, Okay. pobres, podemos llamarlo así. Se quedaban en esos hoteles. Muchos llamamos los hoteles de mala muerte, pero son hoteles para no tan caros. Y en esos bares de música de carrilera. Y él contaba cómo cuando comenzaba a tomar, comenzaba a sentir una urgencia en muchas oportunidades de llevarse un niño. Y cómo comenzaba, según él, pero no sé si esto, ojo que yo lo estoy escuchando a alguien y de pronto un experto va a decir otra cosa. No, yo puedo hablarlo de lo que él me dice, y él decía, y nos decían los dos, que comenzaba a tomar, sentía como unas voces que le decían que se llevara un niño, y él sentía una gran urgencia y siempre comenzaba a mirar a ver cómo cazaba a un niño. Y eran niños, pues, vendedores de lotería, de dulces, lustrabotas, vendedores de periódicos, niños humildes que necesitaban plata, porque por eso estaban ahí. Y aquí hay algo muy importante, y yo siempre trato de meter esto dentro de las entrevistas que hemos tenido, y aquí muchos papás de esos niños tuvieron la culpa. Nunca estuvieron para ellos. Eran niños que eran de madres, cabeza de familia, por consiguiente, ¿qué estaban haciendo? Buscando plata para sobrevivir. ¿Y dónde estaban los papás? Que en muchos casos brillan por su ausencia en nuestro país. Y esa es una realidad, que los niños tienen que terminar ayudándole a las mamás. Y eso sucedía. Y él, que era un tipo muy hábil, charlatán, este es un tipo culebrero, porque él era culebrero. Él fue culebrero en el Parque Santander, aquí en el centro, al lado del edificio Bianca. Era un tipo que se desenvolvía muy bien y convencía a los niños. Y les decía, ¿usted me puede ayudar a que tengo que ir a traer un ternerito o un corderito? Y les ofrecía, ¿qué? 3,000 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y claro, los niños estaban buscando plata. Y era fácil de convencerlos. Y así se los llevaba. A la mayoría de los niños se los llevó así.
Ahora, eso es lo que él dice. Y usted, de lo que sentía en la cabeza. Y usted, Rafael, en su vida personal, y Kevin, claro, es la versión de que da Garavito y mezclando ahí las voces, las fuerzas oscuras. ¿Usted sí cree en eso? Que existan esas fuerzas oscuras que en este momento me llegaran a mí voces y me hicieran actuar. Bueno, el tema de las posesiones y, hombre, salí, maté aquí a todo el mundo. ¿Qué le pasó a Daniel? No, yo vi unas fuerzas oscuras y me obligaron a hacerlo. Así como de pronto fuerzas de luz y me obligan a hacer cosas lindas. De pronto es una excusa, pero me llama la atención. Le llama la atención, pero ¿usted es creyente de eso? Yo no sé, tú. Pues yo, más allá de yo no creo que haya una voz, yo creo que incluso si la hay es la misma voz de su conciencia. O sea, yo no creo que haya alguien alterno más un dando tema instrucciones. más como un esquizofrénico, o sea, no que sea el diablo, oye, ve y mata niños. Incluso si nos vamos al tema con el que comenzamos, el de la religión, incluso en la Biblia yo lo debatí con él en la entrevista. Yo le llevé un versículo que habla precisamente sobre eso, que los homicidios, las injurias, las calumnias, los asesinatos, todo ese tipo de cosas salen del corazón del hombre. No dicen ni del diablo, ni de Dios, ni de fulano, ni de sultano, salen de usted. Y yo se lo debatí a él, porque él decía, no, es que yo creo solo en la palabra de Dios. Yo, bueno, si usted cree en eso, venga a ver. ¿Qué le decía Garavito de Dios? Mira que llama mucho la atención algo, y es que nosotros le hacíamos unos tests que nosotros estuvimos obviamente asesorados por los mejores psiquiatras y perfiladores criminales del país, entre esos el doctor Belisario Balbuena y Franklin Escobar. Y nos decían, póngalo al frente de la cámara mirando fijamente y le va a repetir estas palabras y no lo puede dejar que él piense. Entonces explíquele que él lo tiene que hacer de esa manera. Y le armamos como literalmente, si cabe el calificativo del juego, porque con Garavito era muy difícil el ambiente. Cada vez que le proponíamos como algo diferente se enojaba, empezaba a tomarse un poco agresivo. Y ese día accedió. Y me llamó la atención que todas las palabras que le dábamos tenía respuesta, y cuando le nombramos, ¿qué es Dios para usted? Empezó... Ahí hubo una traba. Ahí hubo una traba. Y desde ahí yo dije, nah, por ahí no es. Incluso un día que se levantó a amenazarme, no aguantó más y se levantó. Eso iba a preguntarle, porque Rafael acaba de decir que usted es como que un tipo de amenaza. Aquí tenía marcado, ¿lo amenazó? Sí, un día estábamos, y eso quedó en cámara. Él se levantó un día que estábamos con Juan Guillermo Mercado, estábamos entrevistándolo, y Juan Guillermo en la mañana lo había entrevistado y le había hecho como preguntas ya un poco más de esas que estábamos omitiendo en el principio, más no por nada, sino por sacarle toda la historia. Y cuando ya teníamos como todo el panorama en general de la historia, ya empezamos a ser un poco más atrevidos con las preguntas, más arriesgados. Sí. Y Juan Guillermo le hace unas preguntas incómodas en la mañana. Entonces, cuando yo ya entro en la tarde a seguir la entrevista, ya venía un poco tocado. Predispuesto, ya venía. Claro. Entonces me empieza a jugar, ahí ya empezaba a notar un poco más la psicopatía, lo inteligente que era. Empiezo yo a hacerle preguntas y todo empezó a darme vueltas y no quería responder nada. Yo me quito el micrófono y le digo, listo, hasta acaba la entrevista, usted no quiere responder nada, pues yo no me voy a dejar mamar gallo. Me quité el micrófono, se lo paso a Juan, le digo, termina tú. Y el tipo me dice, usted y yo vamos a tener un problema, y se me viene encima ese tipo, se levanta y se viene a encararme y me empieza a gritar que yo soy un torturador y demás cosas. Y el tema que desató esa furia fue precisamente el debate sobre la Biblia. Porque... Cuando se le metió con Dios, digámoslo así, porque, tal vez. digamos que yo creo que no me le metí con Dios, me le metí con él. Yo creo que la conversación, Dios está muy, muy afuera de esa conversación. Es como tanto si habláramos de cualquier otro ente. Póngale Buda, el universo, la energía, como tú lo quieras llamar. Eso ya iba muy aparte. Yo creo que Garavito pone eso como una excusa, una justificación, o parte de su personaje ahorita, que es el pastor, ¿no? Es el tipo que cree en Dios, que cambió, que se redimió, que se transformó, que Dios lo perdonó. Incluso si nosotros preguntarle, nos decías que Dios ya me perdonó, y nosotros, pues que nadie te está preguntando eso. Entonces son cosas que yo empecé a identificar, y más que tengo un conocimiento, pues digamos, básico sobre este tema. Entonces sí notaba muchas cosas, pero algo muy importante, ya que estamos hablando de lo paranormal. Yo no creo que una voz le hablara, pero lo que sí creo y logré comprobar, más que creer, logré comprobar, es que yo viajé por muchos departamentos del país, y allí me reunía no solo con las familias, sino con esos tipos de la fiscalía, los funcionarios de la fiscalía que estuvieron realizando la investigación. Uno de ellos en Pereira me decía, las primeras hipótesis que nosotros lanzamos era que había una secta satánica llevándose los niños.
O sea, nunca nosotros dijimos Es una hay un persona. psicópata. Ok. Ese primer planteamiento salió del Valle del Cauca con el psiquiatra Oscar Díaz. Esa fue la primera vez que dijeron, acá hay un modus operandi, hay un perfil, hay una firma en el asesinato. Pero antes decían que había ritos satánicos. ¿Por qué? Porque empezaron a encontrar, me decía el investigador, que empezaron a encontrar velas, empezaron a encontrar trazos como en el piso, como cuando tú quemas, ves que queman como el pasto, le hacen figuras como con aceites. Los como con pentagramas y todo los eso. pentagramas Sí. y todo este tema. Y por eso se lanza esa primera hipótesis. Entonces, ¿que hacía algo con los niños? Sí. Ok, o sea, tras la muerte de los niños de Garavito, que es lo que estamos hablando en el cartel paranormal, no era solamente el acto de asesinarlo y ya cruelmente, sino las investigaciones que hace Kevin Pinzón y Rafael Poveda, es que hay rituales de fondo, o sea, todo muy ligado al tema del diablo, Sí. ¿no? En cada muerte de pronto encontraron rituales y cosas, y él mezcla lo de las voces, que es una gran pregunta al que está oyendo el cartel ahorita. ¿Será que en el fondo Garavito estaba siendo atormentado por demonios? ¿Y los demonios eran los que causaban eso en él? Ahí para que usted responda, usted dice, no, eso las voces y los demonios tripazos cuento, eso es pura papa, pero aquí lo hemos hablado muchas veces y hay personas que dicen que hacen cosas sin saber que lo hicieron, ¿no? Por obra del diablo. Ustedes que tuvieron a Garavito de frente y compartieron con él, ¿qué dicen los expertos en el tema de los asesinos en serie? Es que un asesino en serie siempre va a seguir matando. Así dure 40 años en una cárcel solitario y diga que ya es, que es Dios y que se volvió pastor, lo que quieran. Aquí he tenido invitados y dicen, vuelve y mata. Ustedes que pasaron horas y horas con él, si Garavito quedara libre mañana, ¿volvería a matar? Pues Yo antes no de sé. que lo maten a él, de pronto, seguramente, creo que la gente dice. Pero ustedes, Garavito quedó libre, Bueno. se perdió. ¿Ustedes creen? Yo hoy veo un Garavito absolutamente débil, Ujú. físicamente. Ok. Mentalmente, la última vez que estuvimos con él fue en septiembre. Estaba muy débil. Creo que sacamos una foto durante la Feria del Libro y se ve con Garavito muy, muy delgado, su ojo izquierdo completamente cerrado. Entonces, en ese caso, en ese sentido, es una persona que está muy débil. Mira que es importante, como para contarles un poco referente a lo que hicimos. Nosotros, la primera semana de las entrevistas con Garavito, que lo entrevistábamos de 10 a 12 y de 2 a 4, lo que hicimos fue, estaba yo con Kevin. Kevin ha sido el gran investigador de todo esto. A mí me interesaba mucho mirar el tema emocional y hacer entrevistas y escucharlo mucho y los dos entrevistarlo sobre el comienzo y sobre todo. Yo estuve la primera semana, estuvimos los dos. Y la segunda semana ya no iba a estar yo, sino Juan Guillermo Mercado, que es un gran periodista que trabajó en Séptimo Día, entre otros. Y más porque a mí me cargaba mucho el tema de que en esa época Martín, mi hijo, a quien amo con toda el alma, tenía 10 años. Y esa era la edad promedio de las víctimas de Garavito. Fuerte, sí. Bastante fuerte para mí, Claro. porque yo siempre veo reflejadas muchas cosas a través de mi hijo. Y yo lo veía y yo decía, y este tipo, imagínese, un niño de 10 años, 9 años, 8 años, absolutamente inocentes, y se los llevaba. Entonces, para mí era, y en un principio inclusive, yo le dije a Kevin, ven, yo no sé si voy a ser capaz de entrevistar a este tipo antes de comenzar la entrevista, porque nosotros desde febrero del 2020 hasta abril del 2021, pues vino la pandemia, y yo como que yo no le tenía tanta gana a la cosa, más por lo de mis hijos, más por Martín. Entonces elegimos hacerlo así. Después vino Juan Guillermo y ya las cosas de ellos eran bastante diferentes. Las pruebas que te está diciendo Kevin, todo lo psicológico, y ellos tomaron algo adicional, porque si no nos hubiéramos quedado 2 semanas dándole vueltas a Garavito. Tú tienes que traer gente y hacer otras cosas. Y la última vez que estuvimos, naturalmente, en septiembre, que ya era llegarle más a Garavito porque lo veíamos mucho más débil y preguntarle, por ejemplo, de temas como la muerte. Hablar con él, hablar de cómo se sentía, cómo veía la muerte y todo eso. Entonces, además porque esto tiene que ser parte de un documental, que lo queremos hacer y que lo estamos haciendo y
Obviamente que eso toma mucho más tiempo. Pero tenía que ser así, tenía que ser algo, o si no nos íbamos a quedar dando vueltas con una persona que muchas veces trataba, lo que quería él era mostrar que es un hombre arrepentido y que es un hombre que cree en Dios y que Dios lo ha perdonado, y naturalmente que ese era su propósito. Nuestro propósito no era ese. Pero si volviera a salir, ya Rafael lo dice, está ya muy débil y todo, pero si no estuviera débil, ¿volvería a matar? Para ustedes que hablaron con él y que dicen, sí, ya bueno, él dice soy que de no, Dios. naturalmente, Claro, porque naturalmente. le dijimos, ¿qué pasa si aparece un niño Claro. acá? No, nada, y cierto. Pero ustedes que compartieron con él unas horas y todo, y Kevin, en las investigaciones que ha hecho, ustedes dirán, ¿ese hombre queda libre y intenta matar? Para mí sí. Al principio me hacía el planteamiento un poco como Rafa decía, bueno, yo creo que no, ya un niño de 14, 13 años, pues digamos que no creo que le daría la fuerza física a Garavito para someterlo. Pero cuando me hizo la amenaza, yo creo que ahí es cuando seguimos planteándonos el tema de que hay algo mucho más allá. Algo en su interior que de pronto, si lo Porque llega a hay una sacar... fuerza increíble. Incluso te voy a dar acá una exclusiva. Yo, cuando él se enfermó, hubo un tiempo el año pasado que dijeron ya se va a morir. Incluso los medios de comunicación dijeron, está gota ya. Rafa me dice, vete para Valledupar. Y me voy y empiezo a buscar la forma de meterme al hospital. Y encuentro un tipo muy mal, pero con una mirada muy, muy, muy poderosa todavía, y me dice, yo no me voy a morir. ¿A usted quién le dijo que yo me iba a morir? Tendrán que seguir aguantando, se quedarán esperando, porque yo no me voy a morir. Y eso combinado a lo que vi el día de la amenaza, que llegó un poco agotado ese día, porque como te digo, Juan Guillermo lo apretó toda la mañana, entonces venía como un poco físicamente agotado. Pero ese día cuando dejaron las cámaras de grabar, la grabación solo quedó, pero ya quedó sin audio, y fue cuando a mí el IMPEC, por recomendaciones, como ya estábamos un poco subidos de tono con él, me sacan y me dejan como en la puerta del auditorio donde estábamos, ahí había un pasillo. Y el tipo entra, pues el cuadro de mando a sacarlo, obviamente el IMPEC impecable con la seguridad de nosotros y la de él. Y el tipo me dice, chao. Y yo no me quise despedir, yo estaba muy ofuscado con él. Y se me voltea y se me viene otra vez encima y se queda mirándome, y se le cambió su postura física de lo cansado, volvió y quedó erguido. Encarándolo, sí. Y me habló con una fuerza que yo decía, venga, pero no estaba enfermo este tipo. Y yo creo que una psiquiatra, Jessica Riaño, nos decía, cuando la entrevistábamos con Michelle Rodríguez, nos decía, yo no creo que él deje de matar, lo que va a hacer es cambiar su víctima o reducir la edad de sus víctimas para poder acceder a ellos. Podrían ser niños entre 4 a 6 años. Pero Garavito indudablemente, si sale, vuelve a matar. ¿Qué sabemos de Garavito hoy en día, de su condena y todo? Porque mucha gente no, y siempre ha habido rumores desde hace muchos años, que va a quedar ya en libertad, que lo van a soltar, que no sé qué. Hoy en día, la condena de Garavito, y ustedes me corrigen, que creo que inicialmente eso fue, bueno, si lo hubieran sumado todo, pero aquí por la justicia no eran como 1000 y pico de años. 1800 años, algo así. La condena finalmente que le dieron aquí, ¿cuál? 40 años de... 40 años en esa época estaba. En esa época. Hoy, al día de hoy, Garavito, ¿cuándo queda libre? A final de año. Puede salir. Ya cumpliría su condena a final de este año. Les comentó, obviamente, toda la información y más ahorita en los libros, que precisamente estamos hablando con Rafa Podé y con Kevin Pinzón de los libros que se lanzaron en la Feria del Libro, y no quiero obviamente sacar mucha información para que las personas lo consigan y lo lean, pero saldría a final de este año. Hablaron de pronto, ¿qué tienen en mente al salir? Porque claro, lo que uno ve en redes y todo es que lo matan. Uno dice, si Garavito queda libre, al otro día está muerto. Es lo que la gente dice. Ahora bien. Pero decían lo mismo de Popeye. ¿Te acuerdas? Sí, tiene usted razón. Que no iba a sobrevivir, y mira lo que pasaba. Bueno, ojo, que no sé qué. Creo que es completamente diferente. ¿Te acuerdas que Popeye salía por todo lado y la gente quería tomar hasta fotos y abrió redes sociales y todo? Pero mi pregunta, él les comentó qué tiene él en mente después, y no sé si hay familia. Él hablaba después de la libertad. Él hablaba de que hay una
ONG de Noruega que estaba interesada en llevárselo, pero yo no sé si esto era verdad, era más habladuría que... Pues algo que sí no hay duda es que Garavito él mismo nos dice, y públicamente se conoce que él ya dijo, yo no quiero salir, no estoy interesado. Nosotros le planteamos mucho ese escenario, le decíamos, bueno, pero usted tampoco se puede quedar acá hasta Sí, mañana le abren la red y dicen, claro, afuera. incluso así nos lo decía el doctor Bernate, nos decía, no, es que ya este año, él desde el 2018 ya tenía derecho de salir si él hubiese hecho como efectiva toda la reducción que él tiene por buen comportamiento, por estudiar, por todo este tipo de cosas que da pues el sistema de resocialización en Colombia. Pero el tipo pues no ha querido acceder a eso. Pero Bernate nos explicaba y nos decía, ya para 24 años físicos que se cumplen este año, ya no es como que, señor, usted quiere o no quiere, ya le toca. Entonces, yo le decía eso y me dijo, Al menos que cometiera otro delito en la cárcel, como para querer Sí, quedarse. solamente la cárcel, no puede ser un delito que cometió hace 30 No, exacto, uno nuevo, que él diga, no me quiero ir, atentará contra alguien, hay alguna cosa, decir, si ven, no me pueden soltar. Sería como la única, se me ocurre, ¿no? Que si él quiere quedarse. claro, sí, sería la única que cometiera otro delito. Pero mira que nos decía algo que me causaba mucho la atención y el tipo decía, quiero aclarar algo y yo creo que es muy importante. La familia de Garavito, nosotros como sociedad hemos satanizado esa familia. Y yo sé que de pronto me crucifiquen muchas personas por lo que acabo de decir, pero son personas decentes. Él tiene el hermano, ¿cierto? Tiene varios hermanos, son personas decentes, son personas trabajadoras, son personas que les ha costado mucho más que a cualquiera salir adelante porque son de bajos recursos y tras derechos ya tienen un sello de rechazo ante la sociedad. Incluso un sobrino de él murió y se presume que fue por ser sobrino de Garavito. La familia, él nos decía que la familia obviamente no lo iba a recibir y ellos también me decían, no, Kevin, imposible hacernos cargo de él. Y el tipo me decía, si yo salgo, yo quiero morir de viejo y yo me tengo que asegurar de eso. Yo no voy a ser tan imbécil de salir a plena luz del día y por la puerta grande y que todos los medios sepan y todo, porque yo sé que me matan. Incluso los traslados de él a la cárcel para el IMPEC le ha sido muy complejo porque él se niega a salir a recibir un tratamiento para su cáncer. Él se niega a recibir una quimioterapia. Él se niega, un día se infartó y prácticamente tuvo que perder el conocimiento para que lo sacaran. Entonces, tenemos un Garavito que no quiere salir de la cárcel. Tiene miedo a la calle. Y no tiene quien lo reciba, además. Y no tiene quien lo reciba. Aunque mucha gente, más que todo como esa parte cristiana, todos esos pastores, creo que hay una entidad que quiere como que está interesada en sacarlo y llevárselo para otro país, pero igual tenemos que tener algo en cuenta legalmente, y es que Garavito no sale con pena cumplida. Él sale bajo una libertad condicional. Okay. Y esa libertad condicional creo que le impide la salida del país. Creo que él tiene que seguir presentándose, algo así, como literalmente, como cualquier otro PP. Él sabe lo que le espera, por eso no quiere salir. Exacto. No tendría dónde ir. No tendría dónde ir, tendríamos que tenerlo acá. Incluso un día me hizo un comentario que también ahí me lo dijo fue por llamada. Me dijo, no, si yo salgo sería como para un vaino religioso, como para un convento, algo así, pero yo con los militares no me quedo. O sea, a mí que me metan a un batallón o algo así a custodiarme no sería capaz. Porque él dice, si me quieren tener custodiado y encerrado, pues listo. Oye, ¿y en la cárcel vive bien el hombre? O sea, si es cierto, uno por fuera oye muchos chismes, ¿no? Todo el mundo que los lujos, que no sé qué. ¿Si es cierto que el hombre ya tiene los lujos de la vida o no tiene lujos? No, yo no creo. No. Mira, cuando nosotros llegamos bueno, por lo menos la única vez que llegamos a su celda fue la primera vez que fuimos sin cámaras. Sí me di cuenta que no habían otras celdas al lado de él. Aislado. Era aislado. Él tenía entraba uno y era como una celda, entraba uno a la puerta, estábamos relativamente como 1 metro de distancia, ¿cierto? Los dos. Pero ahí no se veía la cama. Era como una especie, si lo puedo llamar, como de estar, como... No podemos llamar una sala porque la gente se va a imaginar que él tiene una sala y pasando estaba su habitación, que nunca pudimos entrar porque yo sí quería ver qué tenía.
Sí, Pero una no, televisión o el nada. tipo nos recibió ahí muy, muy decente, la verdad que fue muy amable cuando llegábamos. A mí me decía señor Poveda, ahí le decía Kevin. Lo que pasa es que él, como que a mí me veía como con, no por decir que no te veía con respeto a ti, Kevin, pero a mí me veía como con más, como con más respeto. Más respeto que a ¿cierto? Kevin. Y es más, que cada vez que hacíamos, durante las entrevistas, tiempo después, que teníamos con Garavito, yo en el caso mío, de muchas preguntas fuertes, el tipo nunca me decía nada. El tipo llamaba era a Kevin después A desquitarse con Kevin. ¿cierto? A desahogarse. Y entonces, pero a mí nunca me decía nada. A mí me miraba de una manera increíble. O sea, cuando uno le hacía una pregunta y el tipo se sentía sorprendido, se quedaba durante segundos mirándote y trataba de contestar y ya uno sabía. Eso nos pasaba siempre. Era curioso el tema de Garavito porque Garavito siempre en las mañanas llegaba como jovial. Como llegaba y siempre lo recibíamos. Era un auditorio... No era un auditorio, no crean que era un auditorio bonito, un auditorio como con una silla Rimax, pero como muy dejado. Ahí fue donde llevamos a cabo las entrevistas y nos sirvió mucho porque dejábamos las cámaras ahí, porque cada vez que tú tienes que armar las cámaras y colocar los backings, te puede demorar 1, 2, 3 horas. Entonces los dejábamos ahí y él llegaba y siempre le sacábamos algo. El tipo llegaba y llegaba como hablando mucho. Entonces comenzaba a hablar con nosotros y ese era un momento en que también lo grabábamos y comenzábamos a hablar con él, de pie. Hasta que ya lo que nos contaba ya teníamos lo que necesitábamos y ahí sí nos íbamos y nos sentábamos. Entonces, ahora, claro, también cuando lo entrevistamos él estaba en Sanidad. En Sanidad, entonces Abajo, tenía que estar ahí y estaba relativamente muy cerca. Muy cerca. Por consiguiente, para decirte que, claro, si a él le duele una muela, le traen un odontólogo, naturalmente. Y si necesita un médico, pues va a tener un médico. Seguramente nosotros, normales, nos demoramos mucho más tiempo llegando a un lugar para que nos atiendan que a Garavito. A Garavito lo atienden pues, prácticamente inmediatamente, ¿no? Pero no, yo no vi ningún privilegio. No, ningún privilegio. Incluso todos los presos que están ahí cerca de él, tampoco uno ve todo lo que hablan, de que tienen, ni lo que muestran las películas, que cama, equipo de sonido, no, para nada. Para nada. ¿El infierno es aquí en vida o qué viene para Garavito después de la muerte? Relacionado a lo paranormal, bajo las creencias de ustedes, lo que ustedes creen, ¿qué viene después de la muerte para una persona como Garavito? Yo creo que sí hay parte se paga acá. Yo creo que hay personas que terminan de pagar acá. Yo creo que a Garavito la vida de pronto es muy corta o sus pecados muy grandes para pagarlos acá. El tipo, pero sí, yo que estuve 3 años hablando con él por teléfono, lo vi pasar momentos bastante fuertes. O sea, sí está pagando en vida. Y yo creo que en parte sí está pagando en vida. Creo que está pagando en vida y creo que también pagará después de que se vaya, tendrá el infinito para que siga pagando, ¿no? Muy bien, Paul, ¿querías hacer una pregunta? Sí, dentro de la entrevista que ustedes le pudieron hacer a Garavito, ¿cuál creen que fue el supuesto detonante o el momento en el que Garavito dice, tengo que cambiar, tengo que redimirme o hacer algo para reducir mi condena? Yo no sé. Yo creo que lo hizo cuando estudió la Constitución del 91, porque él nos decía que cuando estaba en Villavicencio ya él lo atraparon como Bonifacio Morera Liscano, no como Luis Alfredo Garavito. Y el tipo ahí, porque nosotros le decíamos, venga, ¿y usted cómo sabe tanto de ley, hermano? Entonces nos dijo, no, es que yo creo que él nunca va a cambiar o redimirse por sentirse mejor o por ser mejor tipo. Yo creo que siempre hay una estrategia y una algo de fondo, una condición de Pero negocio. este es un tipo absolutamente de beneficiarse de algo, ¿no? Y el tipo como que dijo, bueno, legalmente cómo me puedo
¿cómo puedo hacer? Por eso la fiscalía no le podía probar más de 100 homicidios. Garavito confesó y dijo, yo voy a tratar de decir lo que más pueda porque yo sé que unifico todo eso y saco la máxima que eran 40 en ese tiempo. Como estoy colaborando voy con la mitad, las 3/4 partes y sale. Las familias que él afectó al llevarse a esos niños, ustedes que tuvieron la oportunidad de pronto de hablar con algunas de ellas, ¿qué piensan o qué dicen de la pena de Garavito y de su libertad que ya pues la tiene muy cerca? Esa se la dejo a Kevin, pero déjame antes para volver a la pregunta anterior. Hay algo curioso. Cuando a Garavito lo agarran realmente ya en Villavicencio, Sí. como Bonifacio, que ya se sabía que él era Garavito. El tipo muy vivo porque él se había hecho muy amigo de toda la gente de la cárcel, de los paramilitares, le lavaba la ropa. Este es un tipo muy vivo, muy vivo. Además nos decía, una semana más y me hubiera ido. Él estuvo a punto de salir. Si no lo hubieran descubierto que realmente no era Bonifacio, sino era Luis Alfredo Garavito, que mucho de esto fue coincidencia, esto no fue realmente un trabajo de alguien que lo persiguió por toda Colombia. Claro, la fiscalía y muchos fiscales hicieron su trabajo en cada lugar, pero no había algo que los unía, el de Villavicencio con el de Tunja, con el del Valle, con el de Pereira. Él sabía que tenía que confesar ahí, y por eso aparece un video en donde él está, bueno, Esteban lo coloca el tipo gritando supuestamente, Sí. ¿cierto? Porque si vuelve a la cárcel lo matan, porque es un violador y usted sabe qué es lo que pasa. El tipo sabía que no podía volver a la cárcel y comienza a hacer ese show y a confesar y todo eso. De esa manera no lo mandaron a la cárcel. Negocio. Porque lo hubieran matado. Además, porque recuerdas, esto fue muy curioso, perdóname, ya Kevin te va a contestar. Y nosotros le preguntábamos ahí sobre ese momento de la confesión. Y él contaba que había un televisor y que él escuchaba RCN, si no estoy mal, en el momento en que él estaba detenido. Y había un televisor y ya obviamente se había filtrado que habían cogido a Garavito y nosotros le preguntábamos, ven, ¿y tú qué escuchabas? Y el tipo se hacía pasar como periodista, ¿no? Exclusivo RCN. Pero ¿verdad? Nos contaba así. Cuéntanos un poco lo que, pues, cuando uno hace, pues, estamos tratando de hacer un documental, cuando tú entrevistas a alguien y el tipo, queremos que vuelva a ese momento y nos cuente y nos narre cómo está sucediendo, pues, porque eso nos sirve mucho, pues, para parte del documental. Y el tipo nos decía, exclusivo, RCN, Luis Alfredo Garavito, La Bestia, ¿sí? ¿Te acuerdas? También nos narraba la muerte. ¿Ah? ¿No? Que el día que se muriera también nos narró. Entonces cómo le iban a preguntamos también cómo van a ser los medios cuando se muera. Y el tipo lo narraba. Mucha atención, exclusiva. Este tipo es un tipo, cuando nos ponemos a hablar los dos, que siempre sucede con las entrevistas y estamos juntos bastante tiempo, y nos llama mucho la atención, es que este tipo durante 30 horas, tantas cosas que sacó que llaman mucho la atención. Y ahora sí contesta, hermano. Lo de las familias. De las familias. ¿Qué opinan de la condena a los familiares de las víctimas? Ellos dicen que es una burla para ellos que se hable de la libertad de este tipo. Pero más que todo, también es como, o sea, uno entiende que así le hubiesen colocado cadena perpetua a una mamá, me decía. Yo traté, era una historia muy importante para nosotros, queríamos contarla y ella se negó. Nosotros obviamente siempre respetamos que pues el que no quisiera contar su historia, y ella me decía algo que era muy cierto y yo le decía, ven, es importante que la gente conozca tu historia porque este tipo ya va a salir. Y ella me dijo, sí, yo sé que es importante y yo sé que va a ser pues revelador lo que yo cuente y mi dolor, y eso quizás ayuda a muchas familias a recapacitar, a cuidar más a sus hijos, pero al final a mí nadie me va a volver mi hijo. Así él salga o no salga. Sí, no hay condena que... No hay condena que valga. Él dice, hace dolor. Le pueden colocar la perpetua, lo pueden matar, pero
pero ya fulanito no va a volver. Que inclusive hasta si estuviera la pena de muerte, mucha gente dice que la pena de muerte no es un castigo. No, eso sino es es un premio. descanso, es un premio. Es un premio. Incluso, yo creo que Garavito así lo ve. Yo creo que si lo hubiesen matado, él hubiese dicho, me premiaron. Muy bien, pues Rafael Poveda y Kevin Pinzón hoy en el cartel Paranormal de la Mega, hablando de Garavito. Bueno, y para dar las gracias, háblenos, bueno, ahora sí de los libros, los lanzaron en la Feria del Libro, ¿no? Como decía Rafael, una novela, está El reflejo de la bestia y está Tras la sombra de Garavito. Son 2 libros, ¿ya se consiguen en todas partes? Sí, ya están casi todos los lugares. La verdad que los acabamos de imprimir, uno faltando como 8 días antes de la feria, el otro un viernes que la feria comenzaba un martes, y otro libro que hicimos también, que se llama El día que me iban a matar, salió el día de la feria. Y bueno, ya lo han estado colocando en diferentes lugares, grandes superficies, y esperemos ya esta semana esté en todos los lugares. Este es un trabajo hecho con pasión, con mucho amor periodístico. Tiene mucho que ver con Kevin, que fue la persona, y cuando hacemos charlas con los periodistas y sobre todo en las universidades les decimos, y yo les digo, por lo menos, mira, Kevin tenía 18, 19 años, se atrevió a conseguir a Garavito, a escribirle y trató de hacerlo. Y mira que lo logró y es parte de su trabajo periodístico y lo que hemos logrado. Y ahí tenemos esos 2 libros. Yo creo que son libros, la gente lo lee muy fácil. Muy fácil, son libros para leer en 3-4 horas. Hemos tenido un feedback, una retroalimentación espectacular. Yo creo que eso es lo que nos hace sentir mejor. Aquí no es apología al delito, tampoco es crónica roja. Son libros muy bien escritos. El de Tras la sombra de Garavito con Cristian Valencia, y El reflejo de la bestia con Xiomara Barrera, una gran escritora. Entonces, son libros que se pueden leer muy fácilmente y yo creo que es una buena manera de entender mucho de todo lo que sucedió con Luis Alfredo Garavito, que en general nos ha marcado. Yo, salvo personas jóvenes, personas como de nuestra generación, después de como los 30, 40 años, todo el mundo sabe de Luis Alfredo Garavito. Y tenemos que contar esas historias, y yo entiendo cuando la gente habla de darle protagonismo al mal, pero es que el mal existe en nuestro No, y lo decía yo, y no se me hace raro lo que tenemos que hacer. que después, cuando muera Garavito, no se le agarra una serie en Netflix, ¿no? No es raro, lo digo yo y lo dije, eso tiene que salir una serie y va a estar en el top. Es una realidad. Lo realidad lo pasó con Escobar y sigue, después de tantos años sigue siendo en el top 10 de Netflix. Yo toda la noche digo chismoseo y ahí sigue la serie de Escobar, sigue la de los narcos, la de los sapos, la de no sé qué, y la gente me critica, ¿pero para qué ven eso? Y le digo, consumen, y lo que dice Rafa es cierto, la maldad existe, esa maldad existe. No se me hace raro cuando apenas muere que saquen una serie y la veamos, la vería yo. Muy bien, pues Rafael Poveda, Kevin Pinzón, pues dar las gracias por estar aquí en la Mega a nivel nacional, en el cartel Paranormal, y pues gracias por traer estas historias que, como dice Rafa, la maldad existe y por qué no contarlas, y cada quien al final saca su conclusión de cómo ver a este monstruo. Para mí un monstruo, pero como decía Rafael, una persona muy, muy, muy extraña, a la vez inteligente, porque también estos malvados son inteligentes, porque para la maldad se necesita ser inteligente también. Pues señores, muchas gracias. Nos veremos ojalá pronto y que sigan trayendo historias. Gracias por la El otro oportunidad. Muy interesante. Nos encanta conocerte. Yo no te había visto anteriormente. He salido en su programa. ¿Ah, sí? Claro, me han entrevistado sobre temas paranormales. Ah, ok. Sí, señor. Bueno, sufro un poquito de Alzheimer. No hay problema. Sí. Dale, Kevin. No, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. De seguro el otro año vamos a tener una gran historia que contar y yo estoy seguro que vamos a estar otra vez aquí en el cartel Paranormal. Bueno, aquí estaremos con seguridad porque aquí ya vamos a cumplir 20 años. Y los invitamos, testigodirectoeditorial.com. Okay. Ahí también pueden preguntar y pueden conseguir el libro. Ahí se consigue. Sí, también, además de las librerías, Testigo Directo Editorial. Y si está en cualquier parte de Colombia, se lo enviamos. Y también está el ebook. Entonces, y bueno, reiterarles que este es un periodismo hecho con corazón.